Bueno, un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora, Busco en Ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es lunes, continúa con la programación para este día. Contamos con la presencia de Arnoldo y César en este su segmento Puerta de Encuentro. Así es que bueno, saludos César, saludos a Arnoldo, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenos días, Buenos Arnoldo. días, ¿qué tal? Feliz inicio de semana para Feliz todos. inicio de semana, así sea. Pues entramos en materia, muchachos, porque el tiempo corre, deseándole a todos nuestros escuchas una semana de mucha bendición. Como podrán notar ustedes, pues aquí ya tenemos la víspera de la Navidad. Ni modo. No lo pongo en enero, no lo pongo en marzo porque mi esposa no me lo permite, pero por mí lo dejará todo el año. Hoy tenemos un tema que le pido ahora sí que al Espíritu Santo Dios que nos ilumine para hacerlo muy digerible y accesible. El tema es integridad de corazón. Ya no se escucha mucho esa palabra, más que en efectos, a veces en las ciudades donde hay mucha inseguridad y la gente teme a su integridad física. Ahí donde se escucha mucho la palabra integridad. Teme por su integridad física, es decir, teme porque le pase algo a su cuerpo, a su vida, ¿no? Y el tema aquí es la integridad del corazón, algo que no es común, algo que tal vez se nos ha olvidado y por cierto, que tal vez no tememos a que algo le pase a nuestro corazón. Entendiendo como corazón nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, las decisiones que tomamos. Es el corazón que ya hemos hablado otras veces aquí, que se refiere a la Biblia, ¿no? El corazón es la integridad interior de un ser humano, alma, espíritu y todo lo que compone, y concluyendo con las decisiones. La gente teme a su integridad física, sin embargo no teme a su integridad espiritual. No teme ahí. A pesar de que vive en sufrimiento, a pesar de que vive con desaciertos, vive intranquila, vive atada, lamentablemente solamente está pegada al sufrimiento, pero no teme a eso. Y la palabra también implica respeto, que tengamos respeto tanto a la integridad física como a la del corazón. Así que la primera pregunta es, ¿somos personas íntegras? Y ahorita vamos a ir enriqueciendo todos, pues esa integridad. ¿Somos personas íntegras? Pues la mayoría de las personas piensa que sí, ¿verdad? Y esa integridad, ¿qué la compone? Pues todo lo que hablamos, ¿no? Esa concatenación, esa coherencia, congruencia eh, de la persona que soy cuando nadie me ve, de la persona que soy cuando estoy en una prueba, de las decisiones que tomo sin afectar a terceros y obviamente sin afectarme a mí. Porque algunas personas dicen, es que por necesidad tuve que hacer eso. Y eso significa algo que atentó contra su propia integridad, incluso física y espiritual. Entonces, dicen, pues qué difícil es, ¿no? Qué difícil sería ser íntegro. Bueno, pues es que ser íntegro es una experiencia, es una composición que concluye habitualmente en decisiones, tanto de pensamiento como de efectos de la voluntad sobre lo que determino y que va a tener un impacto en mi vida y un impacto en la vida de los demás como consecuencia. No es que sea difícil ser íntegro. Tal vez lo que nos pasa es que ni nos conocemos tan bien, ni sabemos lo que queremos, ni tenemos claro lo que no queremos y por consecuencia tenemos una multiversidad de caminos que a veces por motivaciones vanas decidimos caminarlos. Entonces la integridad, ya para darle el uso de la voz a mis hermanos, es esa persona que hace lo correcto. Y al referirnos a hacer lo correcto,
pues es el bien para nosotros mismos sin afectar a otras personas. Y aquí viene lo bueno, Arnoldo y Jorge, que es lo correcto. Sabemos que entonces estamos hablando ya de conciencia, ¿no? ¿Qué es lo que respalda mis decisiones? ¿Verdad? Porque no tenemos la misma conciencia cada quien. No, para algunas personas es bueno esto, para otras personas no es bueno. Entonces aquí entra ese componente importante, ¿qué es lo que es correcto para mí? A ver, Arnoldo, ¿qué opinas? Uf, mira, precisamente diste en el clavo cuando hablaste de integridad. Eh, Primero que nada, yo creo que es bien importante mostrarle al público cómo se abre la puerta, porque a veces estamos tan cerrados y hablamos de temas eh, de la fe, del amor, ahora estamos hablando de la integridad, y a veces lo escuchamos como cuando va uno el domingo a la iglesia, lo escuchamos, pero no nos damos cuenta la necesidad que tenemos de aplicarlo. A mí, a veces lo vemos o escuchamos, me pasó en un tiempo que escuchaba una predicación de, ay, mira, que lo escuchara mi mamá. Oye, mira, qué buena enseñanza para que lo escuchara Fabiola. Pero no me daba cuenta que eran para mí, primero que nada, ya después vemos si el resto le queda o no. Entonces, tú hablaste ahorita, ¿no? ¿Qué hago cuando no me ven? Yo quisiera primero que el público se cuestionara esto. Soy la misma persona delante de las más personas, en público, en la calle, y soy la misma persona que cuando nadie me ve. Hay una canción ahí que dice, no, cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. ¿Por qué hasta que nadie me ve? Sí, o sea, ¿por qué hasta que nadie me ve? Entonces, partiendo de ahí y sin tenerlo que ventilar, cada quien puede contestarse a sí mismo si es o no es íntegro, soy o no soy íntegro. Siempre va a haber secretos, siempre va a haber cosas que me voy a guardar para mí, pero siempre es bueno el, el, el ponernos a nosotros mismos, ante nosotros en una balanza, no ante Dios, porque todos estamos ante nosotros mismos y medirnos. eh, cuando va a empezar, bueno, cuando nuestro Señor Jesús puso dentro de sus mandatos sí, dijo que recordáramos su muerte con la Santa Cena. También dijo algo, ¿no? Que meditáramos sobre nosotros mismos, sobre nuestros actos. Hablábamos, dije hace tiempo atrás, acechar nuestros pensamientos, ponernos balanza a nosotros mismos con nosotros mismos, no una balanza con el Señor, no. Medirnos, a ver, que sí, que no, que está bien, que no, soy íntegro. Para poder darnos cuenta si somos o no íntegros, esa es la pregunta número uno. Soy la misma persona delante de los demás que solo. Se me olvida que estoy delante de Dios las 24 horas, 7 días a la semana. ¿Qué tanto me importa que Dios me vea? Hay veces que estamos más preocupados porque la iglesia nos vea, porque el vecino nos vea, porque la familia me vea. Y se nos olvida que hay uno que nos ve todo el tiempo. Y toco este tema porque cuando comencé a trabajar acerca de mi integridad, fue cuando me di cuenta la clase de persona que estaba haciendo. Fue cuando me di cuenta que, que realmente no hay temor de Dios. Y también es una forma de sincerarse con la vida misma, con Dios y con la vida. Entonces es bien importante entender ese punto y trabajarlo, no irte a llorar o arrepentir,
porque a veces caemos en ese juego. Hay personas que están tan ligadas al sufrimiento y al dolor, tan apegados que no pueden estar sin él, y cuando se abre una puerta para un cambio, se dan cuenta del error y lo usan para estar lamentándose porque son pecadores, pues, yo soy pecador. Entonces, debemos de ser bien firmes en nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestra mente debe de estar ligados y firmes. ¿Qué quiero hacer? ¿A qué quiero llegar? Bueno, yo quiero ser un buen ser humano, quiero ser una buena persona, quiero alinearme, estar bien con Dios, ser uno con Él mismo. Y en base a eso comenzar a trabajar en la integridad. ¿Por qué es integridad? Viene la palabra integrar. Son varios factores, varios valores morales que conforman, se conjugan para crear una persona íntegra. Había una historia que contó por ahí un predicador que sale mucho en internet ahí de acerca de la persona que llegó el repartidor a tocar la puerta del motel y entregó una pizza, y cuando abre la pizza ya que va a comer, se da cuenta que en lugar de pizza hay dinero, muchos billetes. Entonces lo que hace es, está con la novia y le dice, oh, pues queda tu dinero, no es mi dinero, no es de nosotros, lo vamos a entregar. Y va y regresa a la pizzería, y entonces entrega, oye, está todo este dinero, en lugar de pizza me mandaron este dinero. Entonces la historia está en que el dueño de la pizzería no tenía donde guardar el dinero, lo guardaba en una caja de pizza. El repartidor se confundió, agarró el dinero y lo entregó. El dueño de la pizza, de la pizzería, pues obviamente quiso, oye, no, es que esto se tiene que saber el mundo, que todavía hay personas que son honestas. Sí, le habló a la radio, mira, esta persona pasó esto, me regresó mi dinero íntegro, intacto, no lo tocó. No, que no sepa nadie, que no sepa nadie. No, pero ¿por qué? No, si nadie debe saberlo, pero ¿por qué si usted es una persona muy honesta y tiene que el mundo darse cuenta que todavía existe, ¿no? Y que haya más como usted, ¿no? Ese cuando estaba en el hotel, no estaba con mi esposa, ¿no? O sea, estaba con la amante. Entonces ahí nos damos cuenta cómo esta persona era honesta pero no era íntegra. Y a veces andamos por la vida dándonos cuenta de uno, dos, tres valorcitos que tenemos y presumiendo, o sea, o más bien escudándonos en ello para decir, soy un buen cristiano, soy un buen ser humano, y con ese nos tapamos el resto. Y de ahí viene esa pregunta de que soy la misma persona delante de los demás que cuando estoy solo. ¿Qué me mueve? ¿Qué mueven todos mis actos? Pues la conciencia que a mí me empuja y me llama a caminar por la vida. La hipocresía, o no digo los errores, todos cometemos errores, todos somos pecadores, ¿no? Pero una cosa es ser hipócrita y otra cosa es reconocer, yo tengo problemas y estoy trabajando. La vida se trata de eso, precisamente, no de ser el cristiano perfecto ni de no cometer errores. La vida se trata de darte cuenta que qué te falta para llegar a la integridad y que tú y Dios saben que están trabajando en ello. Eso es lo más importante. ¿Cómo ves, Jorge? Bueno, yo creo que lo que ustedes han hablado realmente es muy cierto y están coincidiendo en mucho, realmente. Pero yo creo que lo más importante aquí es, y yo creo que lo dijo Arnoldo y lo dijo César, es que, digamos, un corazón íntegro siempre va a hacer lo correcto. Siempre va a hacer lo correcto. Pero la gran diferencia es que ese corazón íntegro, un 100%, no va a necesitar un público. No va a necesitar nadie que le diga estuvo bien o está mal. Yo creo que es la propia decisión que nosotros tenemos. Yo creo que es esa parte que el Espíritu Santo nos redarguye y nos hace ver qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Afortunadamente nosotros igual como seres humanos vamos a cometer errores.
los vamos a cometer y vamos a pensar para hacerlo. Pero cuando vamos a hacer una situación de estas, yo creo que el Espíritu Santo llega y saca esa parte íntegra de nosotros y nos dice, bueno, de verdad que sí, esto lo pensé, pero no es lo correcto hacerlo. Ahora, yo creo que el error de nosotros no es cómo pensamos. El error de nosotros no es decir, yo lo pensé. El error de nosotros es ejecutarlo. Y yo creo que a nadie se condena legalmente, jurídicamente, y esto ya pues lo sabe un poquito más César como abogado, que a nadie se le condena por lo que pensó. A nadie se le condena por eso. El problema es que cuando tú lo ejecutas ya cruzaste esa línea. Cruzaste esa línea que es la que te está poniendo al frente de esas personas, de los que te están acusando. Aunque lo más importante en este punto no es dejar que nadie se acuse, sino que nosotros mismos nos tenemos que acusar. Y cuando mismos nos estamos acusando, nos estamos alejando de lo que sabemos que no es correcto a ciencia cierta. Ahora, para ser íntegro, realmente, ahora yo creo que hay como varios tipos de integridad y yo creo que el ejemplo que estaba mencionando Arnoldo tiene que ver, es parte de sus ejemplos de integridad. Yo creo que en un momento determinado siempre, y el caso que está exponiendo Arnoldo, esa persona realmente, o sea, no quería como verse al público, mostrarse al público, pero yo creo que esa, digamos, esa parte interna lo estaba culpando por lo que estaba haciendo. Ahora, qué es realmente una persona íntegra? Yo creo que una persona íntegra es el que marca la diferencia en esa coherencia entre lo que realmente dice y lo que realmente hace. Entonces, ese caso específico de Arnoldo me parece muy importante porque cuando vamos en ese punto de que al principio, pues no, ese tipo es correctísimo, pero ¿de qué te sirve realmente como exponerte ante tu propia familia, ante esa persona que es más allegada a ti, ante esa persona que está dando lo mejor de sí, para realmente tú como llegar a un punto de traición? ¿Y de qué me sirve realmente tratar de, digamos, como de compensar lo que yo estoy haciendo una obra buena? O sea, no podemos estar en el punto que podemos decir, yo hago una obra buena y una obra mala. Es como dicen en Colombia, acá dice, el que peca y reza empata. Eso es un acto totalmente equivocado, es un acto que realmente la Biblia, realmente el Padre nunca, nunca está de acuerdo con esto. Que somos humanos, que cometemos errores, claro que sí, pero no podemos justificarnos nosotros tampoco en que somos humanos y cometemos errores, porque vamos a seguir cometiendo errores y nos vamos a enfocar siempre en el mismo error. Yo creo que el problema de nosotros para demostrar esa integridad no es decir yo no cometo errores, porque yo sé que todos vamos a caer en un momento determinado, pero lo importante es levantarnos de allí y saber realmente que nosotros no podemos volver a cometer ese error. Vamos a estar haciendo cosas indebidas toda la vida, sí, las vamos a estar haciendo. Pero el punto allí es qué tan repetitivo sea el mismo error que tú estás haciendo y que tú estás ejecutando. Qué tan repetitivo es la misma tradición que tú estés ejerciendo hacia alguien o hacia ti mismo realmente. Porque cuando nosotros no estamos siendo íntegros, estamos realmente casi que traicionando, casi que diciéndole al Padre que lo que Él dice de mí no es correcto, que estamos diciendo ciencia cierta que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Pero es que realmente actúa el Padre como actúo yo como realmente el Padre actuaría en un momento determinado. Yo creo que son puntos que debemos preguntarnos y esta es una pregunta que es un poco difícil. Yo creo que para uno poder ser íntegro, tendríamos que preguntarnos realmente es, ¿yo hago lo que puedo? ¿Yo hago lo que quiero? ¿O hago lo que debo? Yo creo que son tres preguntas que realmente cada una tiene un significado totalmente diferente desde el punto que lo miremos, pero debería tener un significado, una respuesta única, que es realmente siempre llevado con esa parte de la integridad. Y esa integridad realmente yo creo que la confundimos en parte como con la ética. Y la ética, o sea, lo que es integridad, lo que es ética, lo que es honestidad, nosotros la vamos llevando del mismo punto. Y yo creo que la parte íntegra es la que el Padre quiere de nosotros, la que Él está demandando en todo momento y en todo lugar. La parte ética realmente sí está relacionada, pero es que es número uno, es número dos y es número tres. Esa integridad realmente nosotros no la tenemos que comprar.
Esa integridad ya viene con nosotros. Desde que nosotros nacemos íntegros. Desafortunadamente nos dejamos corromper, nos dejamos llevar por lo que el mundo está mostrando, por esa realidad que tenemos allí afuera. Nos dejamos llevar por lo que los demás están haciendo. Si alguien lo hizo, entonces para mí está bien hecho porque aquel lo hizo, no le pasó nada, no lo despidieron de la empresa, siguió con su matrimonio, siguió con su relación. Entonces yo digo, esa persona lo hizo, pues yo lo puedo hacer, no pasa nada. El punto es que nos están vendiendo la imagen de que todo lo que está malo es bueno y lo bueno es malo. Y nos estamos dejando llevar por esa imagen totalmente equivocada y por esa imagen totalmente errónea. Fuimos creados a imagen y semejanza. Fuimos limpios de toda situación, de todo problema, de todo pecado. Pero cada día estamos llenando nosotros esa valija que tenemos en la espalda, le estamos echando lo mismo de lo que ya fuimos liberados. Esa integridad fue lo primero con lo que nosotros vinimos cuando nacimos. Pero nos deshicimos rápidamente, nos estamos deshaciendo rápidamente de esa integridad. Y estamos dándole campo, estamos dándole entrada a cosas que no tienen que ver con nosotros, que no está hablando de nosotros, que no habla de lo que el Padre quiere que nosotros hablemos. Tenemos que entender, fuimos puestos con un propósito donde tú estás, donde yo estoy. Tenemos un propósito de vida. Y ese propósito tiene que ver mucho con la integridad. Es mostrar lo que realmente, de lo que realmente fui hecho. Y para eso tengo que ser constante, tengo que ser fiel, tengo que ser leal en todo lo que yo digo y en todo lo que yo hago. Adelante, César. Gracias. El componente de la palabra integridad en el hebreo se relaciona con entero. Es decir, una persona íntegra, viéndola, si se ve exteriormente, dicen, tiene su integridad completa, es decir, tiene todos sus brazos, tiene sus dedos, su mano, está completa, está entero. Y internamente, interiormente, pues, tiene mucho que ver con que yo me conozca realmente quién soy y que me conduzca enteramente hacia la misma dirección. Es decir, por eso tiene que ver mucho con lo que hacemos en lo secreto, cuando nadie nos ve. Porque en apariencia podemos conducirnos de una manera y puede ser por miedo, puede ser por conveniencia, ¿verdad? Simplemente puede ser por vanidad, por jactancia, para que mi nombre luzca, etcétera. Pero no soy eso. Eso lo hago solamente por apariencia. Entonces, el ser íntegro primero es reconocer quién soy. Interiormente, íntegro de corazón es reconocer mis valores o mi falta de valores. Como compartía Arnoldo esa anécdota, ¿no? Cómo era una persona honesta, sí, pero era desleal. Entonces, ¿qué hago en lo secreto? Pero ¿cuándo vas a saberlo si no te volteas a ver, si no te reconoces? Para caminar en integridad es voltear a verme y reconocer que tengo valores, que soy responsable, ¿verdad? Que soy honesto, pero soy desleal, soy egoísta, soy vanidoso, o soy, no sé, otra característica más, las que sea que me compongan. Entonces, de eso se trata la integridad. Al yo reconocerme, al yo ver los componentes que tengo interiormente, es empezar yo a ayudarme para corregir esas falta de valores que me hace ser desleal o, en resumen, que no soy una persona confiable. Una persona íntegra es una persona confiable. Una persona que no es íntegra no es una persona confiable porque guarda algo todavía y no tiene que ver con los errores del pasado. No tiene que ver con que en el futuro no cometa errores, no. Pero en esto voy a conjugar lo que dijo Jorge. ¿Qué hago con lo que puedo? ¿Qué hago con lo que quiero? ¿Y qué hago con lo que debo? Son tres componentes diferentes. El debo refiere a una responsabilidad. El quiero refiere a la voluntad, ¿verdad? Quiero, debo, puedo, refiere a mi esfuerzo. Y eso requiere un equilibrio en la persona. ¿Cuántas personas terminamos en un error
¿verdad? Por no reconocernos íntegramente y hago más de lo que puedo. Y no está mal si tienes conciencia de que eso quieres hacer. Y esos son temas pasados. Aquí entra también el sí y el no, que ya lo hablamos. ¿Quieres? ¿Puedes? Porque la misma palabra dice, ¿no? El Salmo. ¿Quién proyecta la construcción de una casa si no va a tener para concluirla? ¿Puedes? ¿Quieres? ¿Debes? Es tu responsabilidad. ¿Cuántas personas se meten sin la conciencia de la caridad? Ayudar a otras donde después que no tienen un resultado favorable, terminan luego enojadas y arrepentidas porque me metí, se sienten traicionadas. Pero la pregunta era, ¿debías haberte metido? ¿Debías? La otra pregunta es, ¿querías? La otra pregunta es, ¿podías? Ese equilibrio es lo que nos lleva a ser íntegros. Ya no tiene que ver con los demás, tiene que ver con mi yo, con el yo soy, con el yo interior. Entonces, una persona que camina en integridad, en resumen, es una persona confiable. Es una persona que ya se conoce a sí misma. Porque hasta en las mismas iglesias, en las mismas religiones, las personas terminan aparentando más de lo que son. Ni siquiera pueden reconocer los dones que se les dio. Fíjense bien. Y esa es la parábola de los talentos. Se les dio talentos en razón de su capacidad. Y a veces ni siquiera nos reconocemos así. Y entra que la avaricia, la envidia. Fíjense bien, hermanos. Hasta haciendo en apariencia lo correcto, nuestra motivación no es correcta. Porque una persona íntegra reconoce sus propias capacidades. Eso es una parte de la integridad. Es una persona entera por dentro. No estamos hablando ya de exterior, sino de interior. Una persona íntegra ya se reconoce y sabe cuándo puede perder el control de sí mismo, hasta dónde puede dar, porque aquí también entra la confiabilidad y muchas veces nos hemos sentido juzgados, agraviados. Es que mi intención era buena, sí, sí era buena tu intención, pero no tenías la capacidad para hacer eso. Y eso también puede interpretarse como una deslealtad. ¿Por qué lo hiciste? ¿Para qué lo hiciste? Aquí entran, insisto, en la integridad entran también las motivaciones. ¿Qué me motiva? También entra las intenciones, motivaciones. ¿Qué quiero de ese acto, resultado? No somos máquinas, hermanos, hermanas, que nos escuchan. Tenemos un espíritu, el Espíritu Santo, y por eso uno de sus frutos es el dominio propio. El Espíritu nos abraza porque nos pregunta siempre el para qué y el por qué. El por qué refiere al pasado y el para qué refiere al futuro. Es decir, podemos en ese camino de integridad, primero es conocernos. Está muy sencillo. ¿Qué es lo contrario? Una persona íntegra, pues una persona deshonesta, desleal, no confiable, ¿verdad? Que recurre a la mentira, al engaño. Con eso ya tenemos. Por eso no tiene que ver con los errores que cometamos hoy o mañana, no tiene nada que ver. Tiene que ver ya con las intenciones que ocultamos cuando nos son descubiertas, no por los demás, todavía no, sino por nosotros mismos. Y como decía Arnoldo, es darle por fin, limpiar la camarita interior de los ojos del Señor en nuestra vida, no en juicio, hermanos y hermanas, no en juicio, no en juicio todavía, sino por eso se llama conciencia, solamente para saber con qué conocimiento hago las cosas, qué conciencia tengo, ir descubriendo que camino en el error o en el engaño, e irlo cubriendo, y ya estamos en un camino de integridad. No es juicio, no es para juzgarnos, menos para juzgar a otros, porque ¿cuántos de nosotros conocemos amigos, amigas y nosotros mismos que después de confesar nosotros el error o ellos a nosotros,
reconocemos que nos equivocamos y que esa no era la intención, o si aún siendo la intención uno se arrepiente, está el camino de la integridad. Entonces, una persona íntegra va a ser confiable, como dice la palabra, en lo poco y en lo mucho. La confiabilidad no tiene cuantía. Fiel en lo poco, fiel en lo mucho, fiel a sí mismo en lo poco, fiel a sí mismo en lo mucho. Es una persona entera. También, pues miran, hermanos y hermanas, va a dormir tranquilo. Eso no sé. Yo creo que hace falta que traigamos gente que dé el testimonio, que no puede dormir en las noches, para que valoremos el sueño. Gente que necesita pastillas para dormir. Ya no puede propiciar el sueño de manera natural. No nos vayamos con las puras apariencias, ¿no? De lo que creemos que es el éxito. Para muchas personas, hermanos y hermanas, Jorge, Arnoldo, dormir en paz es un anhelo. Y si tú ya tienes eso, ya tienes éxito, hermano y hermana, de entrada. Así que fíjense bien, la paz mental, por lo tanto, la paz interior también es consecuencia de una persona que va caminando ya en integridad. ¿Cuántas personas necesitan de algún aliciente para tener paz momentánea? Oh, no cabe duda, ¿verdad?, que hace falta resaltar más los atributos de un camino de integridad, de un camino donde el éxito no solo está en lo que se ve, sino en lo que se vive interiormente. Hace falta más en estos tiempos de esta pandemia. ¿Cuántas familias en apariencia tuvieron tantos problemas porque al meterse en casa encontraron lo que no habían construido dentro, edificado correctamente? Entonces, ya tenemos también otro elemento de la integridad, la paz mental. Y por último, la palabra habla de que es mejor el buen nombre que el oro y la plata. Hoy no se le da mucho valor al buen nombre. Y no estamos hablando de nombres aparentes, estamos hablando de lo que implica el nombre para el pueblo hebreo en aquel contexto, ¿no? Estamos hablando de lo que compone, lo que hace la persona, lo que piensa la persona y el origen de la persona. Eso era el nombre de Jesús, y muchos de nosotros que creemos en Él, en Cristo Jesús, por su nombre hablamos, por su nombre ordenamos y en su nombre pedimos. ¿Y qué compone el nombre? Lo que pensaba Jesús, lo que hacía Jesús y quién era Jesús. Dice el apóstol Pablo, ¿no?, que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Si Cristo resucitó, entonces esos componentes que hace el nombre de Jesús es lo que nosotros nos adherimos, ¿verdad? Y esa es la meta para nosotros, a los que creemos en Cristo. Nuestra integridad no tiene fuerza en la carne, no tiene fuerza propia. La fuerza la agarramos de lo que conocemos de Jesús, de lo que hacía Jesús, de lo que pensaba Jesús y sobre todo el origen de Jesús, que para los que creemos es la profecía que se cumplió en él, el nuevo pacto, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado y que está resucitado y que camina aún con nosotros y que esperamos su venida otra vez. Eso es lo que encierra un camino de integridad, desde mi opinión. Adelante. Sí, fíjate, ahorita comentábamos acerca de, en estos días, y lo dijimos, bueno, lo comenté hace 3 semanas, como estamos en la era del envase, que importa más lo exterior que el contenido. Entonces, es muy común cuando hablamos de integridad, pues sinceramente la integridad física, primero que nada, ¿no? Pero la integridad, estoy cuidando mi tan así, que digo, es que cuido mi integridad, es cuando hay un
alguna situación de discusiones, te cuida tu integridad, ¿no? Que no haya golpes. Siempre la integridad lo damos por hecho de que es la física y muy poco pensamos en la integridad moral, espiritual, muy poco pensamos en mi honorabilidad. Ahorita está, o sea, cuando menos aquí donde vivo yo, los jóvenes no tienen ningún valor para ellos lo que es la palabra. Cuando hablo de la palabra, hablo de la palabra de cuando alguien promete o queda en algo, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, es que él me dijo, sí, pues te lo dije, pero no te lo prometí. O sea, así, tan fácil, quebrantan su credibilidad y es muy común. Es una de las partes de la integridad, esa, qué tan confiable eres para el resto, qué valor le das tú a tu palabra, qué valor vas y en un altar, como se ve muy bonito y como es muy romántico y dice, sí, acepto ser fiel, y hacemos una promesa delante de Dios, pero pues son palabras. Como no le damos valor a la palabra, pues, la sociedad está como está. Es muy común y es raro. Es más, si tú das un buen consejo, espérate por ahí, no, ¿qué le pides a tu esposa? Se te señala. ¿Por qué? Porque tú eres el diferente. Porque tú estás haciendo las cosas diferentes. No importa si es bueno o malo. Al cabo le cambiamos de nombre. Como está de moda ahorita, ¿no? Le cambias de nombre y se escucha bonito, un nombre medio gringo y lo ponemos de moda. Ahí están los sugars y todo eso. Pero yo me acuerdo todavía hace 20, 25 años, eh, era un poco vergonzoso tocar esos temas le llamaban el amante o la amante, y la gente bueno, en la sociedad, ¿no? Pero entre los hombres se enorgullecían. Entonces, eh, es bien importante darle valor a esa parte de la integridad que es ser una persona honorable, una persona eh, recta, una persona en la que se pueda confiar, una persona que cuide sus palabras, que cuando diga algo sea realmente verdad y si promete algo, que sé saber uno que no es que él me lo prometió. Si no lo haces porque realmente hubo algo fuerte, pero es padre que puedan confiar en ti. Es padre que puedan confiar en ti. Yo me acuerdo mucho de este tema de mi abuelo. Tendrá muchos defectos, habrá tenido muchos defectos, pero siempre cuidaba su honorabilidad, la palabra. Él cuidaba mucho la palabra. No, no, es que si ya lo dije y hay que cumplir, las cosas se cumplen. Y era la forma, ¿no? Tenía otros defectos, pero yo creo que es importante para ir por este camino hacia rumbo a la integridad, es ir tomando de cada persona lo que me, lo que me va a ayudar. A lo mejor la persona del cuento, de la historia que les dije ahorita, pues es honesta. Bueno, de él voy a tomar el ejemplo de honestidad y me voy a apropiar y voy a ser honesto. Bueno, pues de mi abuelo voy a tomar el ejemplo de cuidar su palabra y voy a cuidar mi palabra. Voy a ser un hombre en ese sentido de honor, cuidar qué digo, qué hago. Y así ir tomando, ir tomando, ir tomando. Mira, esta persona tiene mucha fe. Voy a tomar esa parte y voy a aprenderla y así ir escalando, formando una integración de valores, una integración de atributos que te van haciendo una mejor persona, que te van ayudando. Cuando uno toma conciencia de estos detalles, cuando uno toma conciencia, comienza son las liberaciones más grandes que hay.
Esas son las verdaderas liberaciones fuertes y sin escándalos, tranquilitos, ahí mismo hay un cambio mental, genético, un cambio en tu ADN cada vez que tomas conciencia de algo. Y ese yo creo que ese es uno de los grandes consejos. Toma lo mejor de cada persona que Dios te pone enfrente, porque no sabe uno de dónde va a aprender. Y toma conciencia, y como tomas conciencia, ahí es liberado, ahí trabaja el Espíritu Santo. Ahí está, ahí es donde está, en el aprendizaje. Yo creo que es importante ver un poquito más hacia adentro y no nada más por fuera, no nada más las apariencias. Hay que analizar y caer en ese estado de conciencia que solamente da Dios, en donde puedes ver, oye, esto es totalmente incoherente, cómo eh, cómo caes bien, eres popular, pero al mismo tiempo eres una persona, una barbaridad como ser humano. Y es lo que yo veía, me acuerdo de la escuela, ¿no? Y estas personas, ¿cómo son los más populares y son, así lo veía yo, una basura, ¿cómo? Pero es porque el mundo tiene ceguera, el mundo no alcanza a veces a percibir lo que es bueno y es malo, porque las corrientes pues, te van llevando y no te dejan. Por eso es importante tomar conciencia, buscar siempre el crecimiento interno. Eso posteriormente sale a la luz, sale por tu boca, por tus ojos, por tu cara, te cambia todo. Es mi aportación, ¿cómo ves, Jorge? Bueno, el tiempo se nos fue rapidito. Yo aquí ya entraría a concluir realmente y la conclusión tiene que ver con que muchos de nosotros o muchos catalogamos a una persona íntegra y lo relacionamos con lo que es una persona recta y moral. Pero yo creo que en sí, cuando estamos hablando de esa rectitud y esa moralidad, estamos diciendo lo que es una persona íntegra. Esos son subjetivos nada más. Pero digamos, en un momento determinado, nosotros no podríamos asimilar todo esto, ponerlo en una misma balanza, porque realmente lo que es la moral de una persona puede ser algo que es bueno para mí, pero digamos, otra persona no es lo que es bueno para mí, no es bueno para esa persona. ¿Y eso con qué tiene que ver? Tiene que ver mucho con la cultura. Estamos en otra cultura. Realmente lo que yo pienso que aquí es incorrecto. Hay muchas cosas, y un ejemplo muy claro es, hay muchas cosas que yo digo aquí con moral correcta, las digo aquí en Colombia y es bueno. Y otras palabras que yo las voy a mencionar en México y para la cultura de ustedes es totalmente inmoral. Entonces, esto no tendría que ver nada con esto. Para concluir, realmente lo que podemos decir es que la parte ética, lo que es la integridad, tiene que ver en esa relación que hay entre lo que se dice y lo que se hace. Yo creo que es la mejor definición para la persona íntegra. Adelante, César. Bueno, pues yo concluyo con que, y algo que es algo que leí, que la integridad, el concepto de integridad está implícito en el primer mandamiento. Y dijo Jesús, el principal mandamiento cuando le preguntaron. Y dijo, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. En algunas traducciones dice con todas tus fuerzas. Ese es el resumen de la integridad, porque ese principal mandamiento integra todo el componente interior de una persona. Por lo tanto, las enseñanzas de Jesús, concluye aquí una persona, es que la integridad es la unidad de la mente y los propósitos que tengamos, y es toda ausencia de hipocresía. Muchas gracias y bendecida semana. Nada más para cerrar,
Yo creo que es bien importante, lo hablábamos de la vez pasada, ¿no? Ser una persona totalmente coherente. Hay que analizar lo que pasa en nuestra mente, nuestro corazón, qué es lo que realmente decimos o queremos, cuáles son nuestras intenciones y compararlas con nuestros actos. Todas las personas, yo pienso que son muy pocas, una persona malintencionada, la mayoría tenemos buenas intenciones. El problema es que muy poco las comparamos, mi intención con mi acción, mi intención con lo que hablo, con si ofendo a quien amo. A veces hablamos tanto de Dios y eso, pero en un garraje de coraje sale eso, sale yo creo que la integridad, una persona se mantiene íntegra siempre que su mente, su corazón están siempre coherentes con lo que habla. Y ahorita decía Alan, es que está implícito la integridad en amar a Dios. Si amas a Dios, por ende te vas a amar a ti mismo. Si amas a Dios y te amas a ti mismo, vas a cuidarte. Una forma de cuidarte es esa, checando todo el tiempo, cuidando lo que pienso, cuidando lo que hago. No en juicio, en gracia, porque nos equivocamos, no pasa nada. Te levantas, tenemos esa gracia. Acudo y remiendo mis errores y busco ir adelante, 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 sin perder. Esa es la batalla, esa es la buena batalla. Con esto concluyo, Jorge. Bueno, César, muchas gracias. Arnoldo, muchas gracias a nuestros oyentes. Gracias también y ojalá que podamos transmitir estos mensajes realmente si están ustedes de acuerdo en que lo que es la integridad y lo que nosotros podemos mostrar y decir y hablar y modelar. Yo creo que es la parte íntegra en la cual nosotros debemos estar conscientes y lo más importante es ser constantes. La integridad no varía. La integridad no tiene fluctuación. Debemos iniciar de la misma, debemos terminar de la misma forma que iniciamos. Aquí no hay cambios de velocidad. Aquí no hay cambio, aquí no hay cruces, nada de esto. Es una línea recta. Así como iniciamos, así terminamos. Y que muchas gracias, César. Muchas gracias, Arnoldo. Y Ánimo. la invitación para el próximo lunes, 12 del día, aquí en Puerta de Encuentro, esta es su emisora Busco en Ti Radio, porque donde estás no es el final. Chao, chao. Chao, chao.